Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos al Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas aquí en la Universidad de Harvard. Yo me llamo Rosana Hernández, soy investigadora en el observatorio y les doy la bienvenida en nombre del director, de Francisco Moreno Fernández, que no puede estar ahora mismo con nosotros aquí, pero que luego en un ratito se incorporará, ¿vale? Como saben, el observatorio es un proyecto conjunto de la Universidad de Harvard y del Instituto Cervantes que tiene como objetivo analizar qué es lo que pasa con la lengua española y con las culturas hispanas y las comunidades hispanas aquí en los Estados Unidos. Para hacer esto hay 4 líneas de trabajo fundamentales, que son la educación, las minorías, cultura y pensamiento y la lengua española en todas las variedades en las que se puede analizar. Todas estas áreas de trabajo cristalizan después en una serie de actividades. Tenemos proyectos de investigación, publicamos un informe mensualmente, el último, por cierto, lo tienen ahí a la salida si lo quieren después. Este informe, el último informe, el de marzo, lo que hace es reunir algunos de los trabajos que se presentaron en el simposio que celebramos el año pasado. El primer volumen reúne los trabajos de literatura e hispanismo y el segundo volumen, que publicaremos en abril, recogerá las ponencias de lengua y educación. Y además, ya hablando del simposio, aprovecho y les invitamos a la edición de este año, que será el 19 y el 20 de mayo aquí en el observatorio, así que quedáis todos invitados a acompañarnos. Y por último, como sabéis, organizamos una serie de actividades académicas, digamos en el marco de estas conversaciones en el observatorio, y es lo que hoy nos trae aquí al profesor Hiroto Ueda, que es catedrático de Informática Aplicada a las Humanidades en la Universidad de Tokio. Él además es académico correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y entre sus numerosas líneas de investigación, solo por destacar algunas, él ha trabajado en la historia de las grafías españolas, ha trabajado en variación léxica del español moderno con aplicación en sus aspectos geográficos, ha trabajado aspectos de fonética comparada entre español y japonés, y además tiene otra línea de investigación, digamos, más enfocada a la estadística lingüística y al desarrollo de procedimientos informáticos para analizar datos textuales. Es precisamente esta parte de su currículum la que le trae aquí hoy al observatorio, porque nos va a presentar una plataforma de investigación y de enseñanza de lengua española que ya está siendo utilizada en varios proyectos internacionales, y además nos va a explicar cómo utilizar el sistema denominado lineal para el análisis de datos tanto de tipo cualitativo como de tipo cuantitativo, y los recursos didácticos que tiene el denominado ARIES, que es el Archivo Integral del Español. Así que sin más, yo les dejo con el profesor Ueda, que en una intervención que seguro que va a ser muy interesante para cualquiera que esté interesado en contar con las herramientas adecuadas para analizar la lengua. Así que, profesor Ueda, por favor, un placer. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como me ha presentado Rosana, vengo de Tokio y me siento muy bien aquí en este centro educativo tan famoso mundialmente, y para mí es un gran honor poder hablar con ustedes en esta ocasión brindada por el Instituto Cervantes. Pues en esta ocasión precisamente he pensado como el tema de charla es cómo utilizar los recursos informáticos que hemos venido elaborando en nuestro departamento de español, y también por otra parte a ver si nos ponemos un poco a pensar cómo combinar las dos actividades que tenemos los profesores de la universidad. Una es la enseñanza, naturalmente, y por otra parte nos dedicamos a la investigación. Así que quiero pues pensar qué posibilidad hay de combinar estas nuestras actividades principales. Pues para empezar, simplemente he pensado que tenemos 50 minutos, así que para ser puntual vamos a terminar a las 5, a las 6:30
y iré calculando bien la marcha de esta charla, haciendo, observando todos los aspectos previamente preparados. Pues bien, esto, análisis y enseñanza de español, ¿en qué consisten? Pues, como Rosana ha presentado ya de lo que va a hacer, pues ya voy directamente al contenido. Pues para ver, por ejemplo, uno de mis campos preferidos es la variación léxica. Y como pueden observar, esta foto sacada hace tiempo en Puerto Rico, en un aparcamiento de playa o de estacionamiento, de una ciudad puertorriqueña. Y me ha llamado la atención lo que dice este mensaje: si tomas, no guíes. Esto de guiar me sorprendió porque nunca hemos aprendido en la escuela esto de guiar. Guiar es una actividad de un guía turístico, indicar por dónde se va a un sitio determinado y eso, ¿no? Pero en este caso corresponde a conducir en español de España, manejar en algunos países hispanoamericanos. Así que un verbo tan fundamental de nuestra vida diaria, pues varía. Y para todo eso hemos venido coleccionando la variación léxica de distintos conceptos. Uno de ellos, precisamente, es de conducir, guiar y manejar. Y no se limita a estas tres variantes, sino que también hemos encontrado un verbo interesante que es dirigir. Pues, bueno, en el curso de español habíamos aprendido que conducir se dice en España y manejar en los países hispanoamericanos. Pero la realidad es un poco más, mucho más complicada, porque no se trata de una división así tajante entre dos mundos. Uno de esta parte, sí, eso sí que está correcto, que España, los países, el país africano, Guinea Ecuatorial y también las Islas Canarias, pues se utiliza el verbo conducir. Pero por otra parte, esta parte también se encuentra efectivamente el verbo manejar, que representa con la en mayúscula, pero me sorprendió que también conducir se utiliza. Así que la realidad no es para tratar dos mundos así como dos mundos diferentes, sino que hay superposición o otro de, digamos, solapamiento, y otro con algunas variantes como guiar aquí en Puerto Rico y también dirigir en algún país andino. Por ejemplo, y por otra parte, no se trata solo de un verbo, sino que hemos reunido 2000 conceptos así para ver su variación formal. Por eso hay que ver, creo, no para hacer una tabla así de tabla bipartita, sino que se trata de ver qué cosa ocurre en cada sitio. S representa a España, G es Guinea Ecuatorial, U es Cuba, y para terminar en los países de la Plata, que es Paraguay, Uruguay y Argentina. Así que guiar se encuentra en dos sitios y manejar, sí, mayoritariamente en Hispanoamérica, pero, y luego conducir
lo que habíamos observado, que no se trata de una variante de España, sino que también coexisten con manejar en los países de América. Eso es lo que hemos comprobado, no solamente por las encuestas hechas in situ, en el sitio, y también preguntando por el correo, y también para confirmar, también hemos preguntado a los expertos o especialistas de cirugía española residentes en cada sitio. Y esta es la página que vamos a posteriormente a ver cómo se organiza todos estos datos de variación léxica en el español del mundo. Variex es su sigla. Y para cambiar un poco de tema, pero relacionado con el tema tratado, es esta foto que he sacado en una fortaleza llamada, Pilar, Fortaleza Pilar de Zamboanga, la ciudad que está situada en la isla que se llama Mindanao. Hay dos islas grandes, de norte y sur, y estamos hablando de Isla del Sur, Mindanao. Y creo que curiosamente en esta misma isla hay una ciudad que se llama Zamboanga, donde se encuentra una variedad, digamos, de la lengua española. Con el término de lingüística, es una lengua criolla nacida en la misma isla. Pues me llamó la atención, me sorprendió esto de, primero, Buta, aquí Buta, y luego viene el basura, también me llamó la atención. A ver, ¿de qué se trata este mensaje? Creo que todos participantes de esta charla ya saben de qué se trata. Nico, ¿puedes ayudar, por favor? Será aquí tiras la basura, ¿no? Ah, tiras la basura, exactamente. Bueno, aquí Sí. botas la basura. Sí, bota. Sí, gracias por la ayuda. Pues buta es una forma de verbo botar, sí, correcto, creo que es correcto, pero por el cambio de una vocal posterior, un poco cerrada, que normal, ¿no? Y, ¿cómo? Yo estaba pensando que tal vez el bota puede ser por afinidad fonética, bota, buta, Sí, pero no logro concebir el basura si es tan clara la basura. Sí, ¿De dónde claro. saldrá el artículo negativo? Sí. Eso de buta y bota, usted tiene razón, porque se trata de una afinidad, ¿no? Afinidad fonética. ¿Y por qué no esto de afinidad morfológica? Porque se trata de una lengua criolla donde se simplifica la gramática. Entonces, para nosotros, los japoneses, por ejemplo, aprender de memoria 4 formas de un artículo determinado es casi como una cosa que nos cuesta mucho, ¿no? Entonces, también lo mismo pasaría en aquel entonces en la lengua recién nacida en aquel entonces de la isla. Costaría aprender de los españoles que dirigían la construcción de la fortaleza. Entonces han simplificado por la afinidad de concepto. El y la, pues al fin y al cabo no cambia de sentido nada, simplemente se trata de la concordancia gramatical que hay entre artículos y sustantivos, ¿verdad? Así que precisamente como usted ha mencionado, que se trata de una simplificación por la afinidad de concepto y por otra parte por la afinidad de la pronunciación, ¿verdad? De pues, y por otra parte, esto de votar, ¿de dónde vendría? Pues quizás la variante no española, sino que es la variante americana, que venía de México, más precisamente de Puerto de Acapulco, pasando
navegando por el Pacífico. Y aquí, como vamos a observar posteriormente, en nuestro archivo ARIES, Archivo Integrado de Español, pues hemos recogido esta variante, que es tirar. Como decía Nico, que el putar quizás sería la cuestión de tirar la basura. Y aquí tenemos un ejemplo que utilizamos para la enseñanza del español, que es tirar ahí en la papelera. Archivo Integrado de Español. Así que en España se utiliza más el verbo tirar. Pues con este ejemplo, bueno, es una distribución que hay del mismo contexto. Está prohibido basura al río. Nadie puede tirar libremente la basura al río y se utiliza tirar. Pero tirar no se trata de una variante exclusiva de España, sino que esta vez se extiende mucho por casi todo el mundo. Menos quizá algunos países andinos o Chile, y allí lo que se refiere es echar o botar o arrojar. Arrojar también se utiliza en España. Pues los temas de hoy son estos asuntos que forman la irregularidad del futuro, que vamos a ver de dónde vendría y por qué será la forma actual de formas irregulares del futuro. Iqueísmo y dequeísmo, conducir, cómo es deber, manejar, guiar, dirigir, tirar también. Y luego agricultor, que hay cantidad de variantes. Y expresión, comunicar, documentos notariales, documentos antiguos notariales. Y luego quiero hablar un poco de grafías y fonéticas, concretamente grafía doble consonántica. ¿Y por qué? Sí, el tema de hoy, los temas de hoy se trata de combinar nuestras dos actividades. Una que es, para mí, como soy filólogo de la lengua, entonces me interesan mucho estos temas. Pero por otra parte, tenemos que enseñar español a los estudiantes de primer y segundo año. Entonces, siempre lo que hacemos es buscar la manera de combinar estas dos actividades. A ver de qué manera podemos aprovechar nuestro conocimiento de especialidad en el campo de la enseñanza. Y quiero hacer algunas propuestas, pero primero vamos a ver los fenómenos concretos. Y quería hablar un poco de estadística, pero quizás cuando tengo tiempo sí que hablaré de mi último descubrimiento, pequeño descubrimiento de la matemática aplicada a la estadística. Pero de esto lo haré como algo adicional. Así que voy a pasar estas cosas que nos también sorprende o a veces horroriza, pero vamos poco a poco avanzando. Sí. Y ahora lo que quería es ver, por ejemplo, el mundo o la operación que he denominado como concentración. Pues la concentración, estadísticamente hablando, consiste en ver la distribución de estas reacciones en forma más concentrada, cambiando el orden tanto de, por ejemplo, lugares y también formas, como de formas. Así que si el orden original es 1, 2, 3, 4, entonces si cambiamos el orden de estas variantes, 1, 3, 5, 2, 4, entonces las reacciones son mismas, pero su situación, su colocación va a ser distinta.
y de manera que se juntan más en esta línea diagonal. ¿Cuál es el mérito de ver esta distribución en línea diagonal? Su mérito está en que podemos ver estas formas de esta zona en relación con estos dos atributos. Y esta forma con atributo 3, 4. Así que se puede organizar tanto las formas como los países de manera más relacionada. Esto es nuestro propósito de aplicar algún método matemático, estadístico, para ver cosas mejor que antes. Eso es lo que yo quería proponer como un método más de ver la realidad. Por ejemplo, bueno, tenemos que hacer un poco de cambio de posición de la cabeza, pero vamos. Esta es la forma que hay de agricultores, empezando con cacahuero, capitalista, camilucho, para terminar con yanacón, que es una forma que se utiliza, que se usa en los países de Perú, Bolivia, Chile, sí, claro, por ahí, porque es una forma de los países andinos. Pues esa es la realidad. Y eso es lo que hacemos los dialectólogos, coleccionando las palabras que se recogen en cada sitio. Y a veces ahí termina nuestra investigación. Esta forma se encuentra en tal sitio y esta en otro sitio. Así que sucesivamente vamos coleccionando esta variación léxica en cada sitio para, por ejemplo, hacer esta tabla de distribución o también para hacer mapas en forma de atlas lingüístico. Pero quizás sería interesante, más interesante, ver la realidad con el método de concentración de las formas. Pues, es la tabla anterior, pero no cambiamos el orden de los países, que empieza con México, MX, pasando por Cuba, RD, que es la República Dominicana, para llegar a AR. No sé si se entiende más o menos a qué país corresponde cada sigla. Muy bien. Entonces, ahora hemos cambiado el orden del léxico, de formas. Entonces, ya ven esta distribución más concentrada. Es mi propuesta de ver la realidad de forma más lineal, más concentrada en la diagonal. Pero más interesante es hacer la concentración no solamente de las formas que son de H1 a de H5, sino que también cambiando el orden de atributo, pues llegamos a la forma más concentrada todavía de alineación. Pues la prueba de ello es observar esto, que antes empezaba con México, sí, pero ahora empezamos con los países Paraguay, Uruguay, Argentina, que son los países de La Plata, y pasando por los países del Caribe y también andino. Después de La Plata vienen los países andinos y luego México y países de Caribe. Y estos 5 son Centroamérica, 5 países de Centroamérica, que dentro de ellos no ha habido mucha diferencia, y luego termina en Ecuador, Colombia y Venezuela. Entonces, este léxico se encuentra en tal sitio y esto corresponde a tales países, y finalmente
estas palabras, llanero, payaso o sabanero, pues corresponde a los países del norte de Sudamérica, que son de Colombia y Venezuela. Pues de esta manera podemos observar cómo están constituidos, cómo se presenta la variación léxica del español actual. Lo que también podemos hacer es esto de gramática. A veces oímos, ¿no? Lo que no se enseña mucho en español de primer y segundo año. Estoy seguro que vendrá. No sé si ustedes han oído esta forma. ¿Es frecuente o no sé? Sí. Pero hemos aprendido cuando éramos estudiantes de español que tiene que ser, estoy seguro de que vendrá. Esto de, pues, ¿por qué se elimina? Vamos a ver. Y 74, la pregunta es esta. Mi hermana está contenta que hayas aceptado la invitación. Pues también yo pondría entre contenta y que, pues también de, pues se elimina. Y por otra parte, 75 es interesante porque sospecho de que me mintió. Sospecho de que, pues yo no diría, pero algunas veces oímos esto de sospecho de que, pienso de que, y tal, ¿verdad? Entonces a veces T desaparece y a veces aparece donde no. No sé si ustedes están de acuerdo. Sí, entonces lo que estamos haciendo es preguntar, a ver si se dice o si se oye o ni se dice ni oye. Pues el orden de este no se puede cambiar porque ahí tenemos el grado de, digamos, de acepción, ¿no? Que decir. Entonces, si uno dice, está seguro de que ya utiliza, ¿no? Pero yo no diría, pero a veces oigo. Esta información también nos interesa, porque es una cosa pasiva, pero vamos, existe como una realidad. Y si uno contesta que ni oigo ni digo, entonces ya es una afirmación total, ¿no? Y hemos preguntado a 20 estudiantes de cada sitio, de España en este caso. Oviedo, Pamplona, Alcalá, Madrid, Barcelona, Sevilla, Huelva, y Las Palmas también. Y desde ahí, pues, podemos hacer una concentración bilateral que es cambiando este orden y cambiando otro lado, pues la concentración va a ser de dos maneras. Bueno, entonces más o menos se concentra las frecuencias altas por esta parte y por arriba, pues por aquí la respuesta se reúne. Pero en este caso, este orden no debería cambiar porque como podemos ver que es un orden bastante respetable, hay que respetar. Digo, oigo, no, y no habrá otro orden posible. Entonces resulta que si cambiamos el orden de estas ciudades, pues tenemos una gradación también y termina Oviedo como una ciudad que rechaza más fuertemente que otras ciudades, así como andaluzas, Huelva sería, que son más generosas en este sentido, ¿verdad? Así que habrá alguna razón para encontrar sus respuestas, ¿verdad? A ver si que nosotros los extranjeros no podemos ya adentrarnos más a estas cuestiones, pero del momento estamos indagando la situación actual de acepción de estas cosas de gramática.
Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, pero vamos. Y para ver ya ahora algunos ejemplos de materiales que hemos venido construyendo como material didáctico. Sí, entonces para ir al sitio de la Universidad de Tokio, pues lo que hay que hacer es, por ejemplo, poner mi nombre. Ahí he puesto. Hiroto Ueda. Venga. Entonces, soy yo. No sé quién me ha sacado estas fotos. Pero y luego la página aquí, bueno, son todos míos, pero bueno, yo creo que en este mundo hay solamente 3 personas del mismo nombre y apellido, Hiroto Ueda. Así que, como yo ocupo el primer lugar, entonces es fácil de llegar a mi sitio. Vamos a... Esta es mi página. Sí, y luego vamos a ver esta parte de aprendizaje, enseñanza, estudios. Venga, entonces vamos al aprendizaje de español, pues aquí, y están reunidos varios materiales. Aquí llegamos al archivo integral de español. Pues empezamos con alfabeto y gramática, y luego varios temas que vemos aquí tratados en varios sitios, como norte de Argentina, o también con entrevista a un poeta, esto de voladores españoles de Alta Delta y tal. Pues poco a poco vamos explotando, por ejemplo, una cosa muy sencilla, ¿cómo pronuncian los alfabetos español? Pues pinchamos A y aparece un vídeo de una profesora en nuestro departamento. A. Con esto termina todo. ¿Para qué hemos firmado esta pronunciación A? Pues a veces yo digo que la A española se pronuncia A, pero los chicos japoneses a veces no se fían de mí porque soy japonés, y entonces quizás la pronunciación de los nativos son más para ellos fiables. Sí, entonces, y luego otras cosas como termina en Z. Y luego aquí tenemos videos para la gramática española. Vamos a pinchar, y están clasificados por temas gramaticales. Por ejemplo, empezando con alfabeto y luego algunos saludos para iniciar el curso, y siempre con orden gramatical. De este tema también quiero hablar. ¿De qué orden tiene que ser para enseñar español a los japoneses? ¿Orden más funcional comunicativo o orden estructural, digamos, tradicional de gramática? Y por ejemplo, para el tema de imperativo, aquí tenemos algunos casos de imperativo negativo, tiene que haber. Abajo. Sí, aquí, sí, aquí mismo. Gracias. Pues, 3.
Pacífico. Hay una conexión. Que Japón está muy lejos. Sí, sí. A ver si está pensando, pero Ahora. sí, Voy perdón. a tirar aquí esta basura. No la tires ahí. Tírala allí, en la papelera. Ah, sí, hay unas El proyecto ha sido un poco largo por la distancia que hay, pero vamos, funciona. Y una vez cargado la semana de hacer. Bueno, vamos a ver, aquí dice, pone su transcripción, voy a tirar aquí esta basura. Y luego su traducción y la explicación de algunas palabras difíciles para los principiantes. Y también un poco de explicación gramatical que se forma la negativa, el imperativo, se utiliza el modo subjuntivo, tires, del verbo tirar, no la tires. Pues en este caso se ha seleccionado la variante española o de otros países también, pero también enseñamos que también otro verbo es importante, como votar, ¿no? Como acabamos de ver. Es una manera de explicar qué verbo se utiliza en un acto tan usual en nuestra vida diaria. Y por otra parte, vamos a ver. Bueno, unos ejemplos voy a poner. Es una afirmación hecha en Madrid. Hola, mi nombre es Daniel Sáez y soy profesor de lengua española en la Universidad Complutense de Madrid y voy a ser vuestro guía en el Madrid Multicultural. Estamos en el barrio de Lavapiés, en la Plaza de las Escuelas Pías, y aquí detrás tenemos la estatua de Agustín Lara. Agustín Lara era mexicano y nunca estuvo en Madrid, pero escribió una de las canciones más castizas, un chotis, que viene del escocés Scottish, que se llama Madrid, curiosamente. Esa mezcla de lo castizo y lo multicultural de otros lugares, de África, por ejemplo, o de Asia, es muy importante en este barrio, que es a la vez el barrio más típico de Madrid y el barrio más multicultural, con 70 nacionalidades en un espacio bastante pequeño. Muestra la evolución del barrio, son las escuelas pías, que eran unas escuelas religiosas que se derrumbaron y con las que luego se ha hecho una reforma, se ha hecho una biblioteca de la UNED, la Universidad Nacional a Distancia. Si vamos girando la vista, pues vemos muchos elementos típicos de la actualidad, sentido de esa mezcla de la que he hablado antes. Pues por ahí hay una corrala, resto de una corrala. Las corralas eran las edificaciones típicas madrileñas de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Por ahí en otras partes de la plaza pues hay edificaciones de los años 70 sin mucho interés, pero ya enseguida, si uno gira, pues se encuentra con otras cosas. Pues ya hay enseguida negocios extranjeros, pues un doner turco, y por ahí arriba hay cafeterías árabes, carnicerías islámicas, negocios de chinos de venta al por mayor y muchísimas cosas que nos permiten tomar el pulso a cómo es el Madrid de verdad. Es un Madrid a la vez muy típico, muy madrileño y a la vez muy cosmopolita. Pues así empezamos el curso de Madrid Multicultural
con entrevistas realizadas de personas de distinto origen, ¿no? Como